Egunon 16. El concierto económico es discriminatorio. Como recordarás, iniciaba en uno de los capítulos anteriores que en algún momento el concierto vasco se había convertido en una especie de muñeco de pim pam pum por la cantidad y variedad de los ataques que viene recibiendo de toda clase de orígenes y protagonistas de los mismos. No sé si serás cazador. Yo desde luego no lo soy, pero es algo parecido a lo que me figuro ocurrirá en los cotos de caza, cuando se abre la veda. Acuden en tropel una serie de cazadores para cobrar la mejor pieza. ¿Adivinas de qué trofeo estamos hablando en estos momentos? En este capítulo vamos a ver una de las líneas de ataque político al concierto que tiene como característica peculiar el hecho de que sea la más nueva en ingresar en este ya nutrido club de descalificaciones y que por otro lado la protagonizó un político emergente que puede tener un futuro profesional y personal de gran significación y proyección. La nueva presidenta madrileña se estrena con polémica. Como habrás adivinado en las líneas anteriores, la política a la que hacía referencia es Cristina Cifuentes, a la que puedes ver posando sonriente en la foto que figura a continuación, tomada en la sala de juntas de la presidencia de Madrid en la Puerta de Sol. Iré de la mano de Cataluña para reclamar otra financiación. Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, año 2015. Este documento gráfico figuraba en una entrevista publicada en La Vanguardia sobre un nuevo escenario político. En ella, entre otras cuestiones, que se planteó a la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid la siguiente pregunta: ¿qué opina del sistema que rige en el País Vasco y en Navarra? Y la contestación que dio esta hábil política fue textualmente la siguiente: tiene un sistema fiscal beneficioso originado por una atribución histórica que puede crear enfrentamientos y supone una discriminación respecto a otras comunidades históricas. Pero, más que abrir otro frente, habría que reformar el modelo para disminuir el perjuicio a las comunidades de mayor población. Voy a reivindicar que la reforma se aborde lo antes posible. Como puedes ver, en este párrafo se abre el melón a las críticas del concierto con esta calificación de discriminación que esta política sitúa en relación con otras comunidades históricas. Dado el medio en el que se publicó la entrevista, es obvio que este mensaje iba dirigido a Cataluña, porque si hay alguna otra comunidad autónoma que no es histórica, esta es la madrileña, cuyos perfiles quedan tremendamente desdibujados en relación a los de la capital de España. En la citada entrevista, la dirigente del PP insistió mucho en que tanto Madrid como Cataluña salen perjudicadas por el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común, y por eso animó a los responsables de la Generalitat. Recuerda que esta entrevista se produjo el 7 de julio de 2015, es decir, 2 meses antes de las elecciones convocadas en Cataluña para el 27 de septiembre, que se presentaron por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, con carácter plebiscitario. Y por ello Cristina Cifuentes insistió en que tenemos que ir de la mano y esta justa reivindicación. Nada de contraposición a Cataluña le perjudica el sistema como le perjudica a Madrid. No somos rivales, ni hemos de serlo. Una mejor financiación para Madrid no tiene que ir en contra de Cataluña y viceversa. Debemos tener un mejor trato porque aportamos más a la caja común. Personalmente estoy totalmente de acuerdo con la presidenta de Madrid, pero específicamente en lo que se refiere a Cataluña, porque por esa confusión entre Madrid como comunidad autónoma y Madrid como capital de España, sin duda, la situación del espacio económico social madrileño es infinitamente mejor que el catalán, como comentaremos en uno de los epígrafes siguientes. Como puedes comprender, teniendo en cuenta la fuerte proyección y personalidad de esta política emergente del Partido Popular, a quien se le adivina un futuro brillante dentro del mismo y quizá también en destinos de mayor significación, tuvo una fuerte repercusión mediática y por ello sus declaraciones fueron recogidas en bastantes medios. Sin embargo, lo que resulta sorprendente y ninguno de esos medios destacó es que lo que dijo Cristina Cifuentes era un plagio, casi con las mismas palabras de las declaraciones realizadas el 10 de abril de 2015, por lo tanto 3 meses antes de las anteriores, por una periodista catalana de nombre Ana Grau, cuando presentó su último libro titulado Los españoles son de Marte y los catalanes son de Venus.
A esta periodista le hacían una entrevista en el periódico digital Noticias en relación con el contenido de su libro, que sorprendentemente se titulaba El concierto vasco es una discriminación como la copa de un pino. Un titular absolutamente curioso. De lo que se trataba era de presentar un libro fundamentalmente centrado en las relaciones entre España y Cataluña. Pero ya ves que esto del concierto económico parece interesar a todo el mundo y que aunque la entrevista se haga a una persona en relación con los problemas que plantea la población japonesa el accidente en la central nuclear de Fukushima o a un experto francés sobre la crisis migratoria originaria por la guerra de Siria, si se produce una pregunta entre las decenas que contiene la entrevista sobre el concierto económico, los medios españoles en la mayoría de los casos eligen esta contestación aunque no tenga que ver con el contenido de la entrevista para titular la misma. La pregunta que se le hacía a esta novelista dentro de la entrevista era la que hacía el número 15 de la conversación con el periodista de turno, quien planteaba lo siguiente: ¿y el concierto económico en qué queda en todo esto? Y la novelista catalana, tras señalar la frase que figura como titular de la entrevista, añadía que nadie debería tener el concierto vasco o que todos deberían tenerlo. Habría que tocar el sistema global y dejarse de conciertos. Lo que hay que hacer es un sistema justo para todos y ajustado a la realidad, no a los mitos de la España pobre y rica de los años 70, que ya no son reales. Como puedes deducir de la contestación a la pregunta que se le hace a esta novelista, su conocimiento del concierto económico es algo parecido al que puedo tener yo sobre la cría de camellos en Australia, aunque de este tema reconozco que estoy informado por una película que vi recientemente. Como ya sabes, hay políticos que aprovechan cualquier oportunidad para que su nombre aparezca en los medios de comunicación social. ¿Podrías adivinar qué política española, enemiga del concierto, terció por su cuenta en esta polémica para animar esta cual su sardina? Lo has adivinado, efectivamente fue Rosa Díez quien aprovechó la ocasión para pedir la supresión de los regímenes fiscales privilegiados como el vasco y el navarro, porque todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde residan, tienen que ser tratados con las mismas condiciones de igualdad. También le preguntaron al recientemente nombrado presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria por las declaraciones de Cristina Cifuentes, y en una entrevista concedida a la agencia Europa Press señaló: Ignacio Nacho Diego, en 2015 acababa de entrar en funciones Nacho Diego. Repito, el recientemente nombrado presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria por las declaraciones de Cristina Cifuentes y en la entrevista concedida a la agencia Europa Press señaló que consideraba que cada comunidad tiene que jugar sus armas, como es en el caso del País Vasco o de Navarra, su concierto económico convirtiéndose por descontado en territorios favorecidos. Sin embargo, este inteligente y hábil político, quizá por el hecho de que conoce mejor la realidad vasca que la señora Cifuentes, por razón de vecindad y por el hecho de haber estudiado su carrera en Bilbao, dejó claro que, aunque son territorios favorecidos, están amparados por la Constitución española. Y añadió que eso es lo que hay. Ya sabemos que el Estatuto Vasco no es el Estatuto Catalán ni el Cántabro, pero la Constitución hizo esa diferenciación, por lo que hay que dar la enhorabuena a las comunidades que gozan de conciertos. 16.2. Las reacciones fueron múltiples y no se hicieron esperar. Como puedes comprender, y eso refleja la notoriedad de esta política madrileña, el párrafo en el que se recogían sus declaraciones a La Vanguardia pronto recibió una catarata de contestaciones de los más diversos orígenes. Te resumo a continuación las más significativas. Así, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, correligionario de Cristina Cifuentes, enmendó la plana a su colega 2 días después de que se publicarán sus declaraciones, garantizando que desde la perspectiva del gobierno español el concierto vasco y el convenio navarro no están en cuestión, y aseguró que las haciendas forales son parte de nuestra historia y son específicas de la España de las autonomías.
Por otro lado, Josu Erkoreka, portavoz del gobierno vasco, señaló que las manifestaciones de Cifuentes son fruto de un profundísimo desconocimiento respecto de lo que significa y representa el concierto. Por ello, le recomendó que se tomara clases urgentes para cubrir esas lagunas de conocimiento sobre este régimen fiscal. Y añadió a continuación, por si todo lo anterior no estuviera suficientemente claro, parece evidente que quien hizo estas declaraciones desconoce factores tan relevantes en la estructura institucional y jurídica del concierto como la idea del riesgo unilateral, el índice de imputación o el concepto de presión fiscal equivalente, que son estructuralmente nucleares en la configuración institucional del concierto. Estas declaraciones de Josu Erkoreka fueron complementadas por otras del portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban Bravo, insistiendo, refiriéndose a la presidenta madrileña, en que parece que ignora absolutamente cómo funciona el concierto, para añadir a continuación: no puedo compartir en absoluto estas palabras, y desde luego el PNV siempre estará enfrente para defender el concierto económico. Por su parte, la coalición Euskal Herria Bildu, representada en el Congreso por los diputados del Grupo Mayor, también se posicionó en contra de las declaraciones que venimos comentando. Así, su portavoz, Miquel Errekondo, recomendó a Cristina Cifuentes que antes de decir las palabras tan grandilocuentes debería informarse. Tendríamos que responderle que se informe realmente de lo que supone el concierto, pues es anterior a la Constitución. También terció en la polémica la secretaria general del PSE, Euskadiko Ezkerra, Idoia Mendia, quien en una entrevista concedida a Radio Euskadi se mostró convencida de que existe bastante leyenda y desconocimiento sobre el sistema de concierto económico, manifestación con la que este autor habrás deducido ya que está totalmente de acuerdo. Esta política socialista lanzó una clara reprimenda a la presidenta madrileña, señalando que mucha gente demasiado, y sobre todo con altas responsabilidades en el Estado, en comunidades autónomas y en partidos políticos, tocan demasiado de oído, por lo que recomendó a los representantes políticos e institucionales tener el deber de informarse antes de hablar. Y ahora vuelvo a estar completamente de acuerdo con las manifestaciones de Idoia Mendia. Además de la contestación de Cristina Cifuentes recibió del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, otros dos cargos significados del Partido Popular se posicionaron en contra de las mismas. Así, el presidente de este partido en Guipúzcoa, Borja Semper, quiso enfatizar que ni se cuestiona, ni se va a cuestionar, ni está en la agenda del PP su cuestionamiento, ni en la agenda del gobierno su cuestionamiento, referido todo ello, como puede suponer, al concierto económico. Pero más importancia de las declaraciones de este político del Partido Popular, dada la posición que ocupa dentro del mismo, fueron las declaraciones muy significativas del vicesecretario general del sectorial del partido, Javier Maroto, quien se mostró tajante en su defensa del régimen económico del que disfruta el País Vasco y Navarra, hasta el punto de anteponer esta defensa a su propia militancia en el PP. Indicó este político que hoy ocupa un cargo de máxima responsabilidad en la línea ejecutiva del partido que gobierna España con mayoría absoluta, cuando redactó estas líneas a principios de octubre de 2015, que si en algún momento hubiera alguna presión o algún debate como vasco, antes que como miembro del PP, defendería el concierto económico. Señaló, además, que el concierto económico vasco, igual que el navarro, está pactado y acordado y es una herramienta de convivencia claramente útil en Navarra y en el País Vasco, y por lo tanto siempre voy a estar al lado de Euskadi defendiendo el concierto económico. Esa es mi posición y es así de contundente. 16.3. En situaciones como esta siempre hay una rectificación. Además de la catarata de reconvenciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió por sus declaraciones, sin duda alguien le debió llamar la atención muy seriamente por el contenido de las mismas, porque tras una reunión extraordinaria de su equipo de gobierno, la jefa del Ejecutivo madrileño se apresuró a señalar que ella no había criticado los conciertos del País Vasco y de Navarra, sino que lo que pidió era una mejora de la financiación del resto, específicamente de Madrid. En este sentido, señaló que la financiación de la región madrileña era muy deficiente, ya que no reconoce la financiación real y genera un saldo negativo de 1.000 millones de euros. Completó esta rectificación señalando que en modo alguno que haya que quitar los conciertos vasco y navarro, pero reiteró mi petición de mejorar la financiación. Por otro lado, con todo respeto, añadiría a todo lo que has leído en el epígrafe anterior la idea que ya recogía Idoia Mendia en el posicionamiento que he reflejado en el mismo, es decir,
que las personas que ocupan responsabilidades públicas deberían tener mucho más cuidado cuando hacen manifestaciones sobre temas sensibles que no conocen suficientemente. La rectificación de la política madrileña representa un tanto a su favor, porque cuando uno ha metido la pata hay que saber sacar con elegancia la misma del barro en el que la ha introducido. Pero es obvio que con su posicionamiento había realizado de nuevo, y como en otros casos, un daño absolutamente inmerecido a la figura del sistema concertado. Por esta razón, y con la acusación lanzada desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, es grave. Me voy a permitir trasladarte a continuación una reflexión de lo que es, para mí, la situación más discriminatoria de la que se vive en España por parte de todas las comunidades autónomas. Y esa situación discriminatoria puedes identificarla con toda la precisión, y es el centro de la península ibérica, en una ciudad cuyo nombre es Madrid. 16.4. Las ventajas de Madrid representan una clara discriminación respecto a las comunidades autónomas. 16.4.1. Una atractiva ciudad. Después de todo lo que has leído en este capítulo, entenderás, paciente lector o lectora, que me vea obligado a hablar de la Comunidad de Madrid y más específicamente de un poblachón manchego lleno de subsecretarios, como denominaba el ínclito premio Nobel y autor prolífico Camilo José Cela Madrid, por no hablar de lo que recordaba Antonio Machado recitando aquello de Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cielo truenas, tú sonríes con plomo en las entrañas. Seguro que habrás visitado alguna vez la capital del Reino de España y de la Comunidad de Madrid y de España, en la cual se hayan ubicadas en su totalidad las instituciones españolas. Es por eso que se conoce como Villa y Corte. Con último dato disponible en el INE, esta ciudad tenía 3.165.235 habitantes en 2014, lo cual representa un 6,76% de la población española y un 45% más de toda la comunidad autónoma vasca. Es la ciudad española más poblada, eso seguro que lo sabías. Y la tercera de la Unión Europea tras Berlín y Londres, ¿eso lo conocías? Una bonita ciudad en la que he pasado muchos días de mi vida, básicamente por razones de trabajo, y en la que tengo numerosas y muy variados amigos y no tanto amigas, para alegrarte un poquito la vida después del sufrimiento que te estoy haciendo pasar. Con las sucesivas páginas de este libro he pensado que podría recomendar algunas cositas que podrías hacer en aquel poblachón manchego que Cela, que ha dejado de serlo, aunque siga estando lleno de subsecretarios, pues ahora se ha convertido en una gran ciudad. Y para eso, qué mejor que entrar en la web y ver las 101 cosas para hacer en Madrid antes de morir. He estado estudiando el asunto sesudamente para poderte dar orientaciones, porque tampoco se trata de agobiarte aún más, y te voy a decir algunas de esas propuestas que desde luego no voy a asumir antes de morir y después de morir tampoco, eso te lo garantizo. Por ejemplo, me abstengo y me abstendré de posar para la foto delante del oso y del madroño, de tomar las uvas en Nochevieja en la Puerta del Sol, porque me gusta hacerlo en casa, y porque, puestos a hacerlo fuera, creo que encontraría como mínimo 1137 lugares más apetecibles. De comer un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor, porque no quiero manchar la corbata, de visitar el Valle de los Caídos, por razones obvias que no son difíciles de adivinar, tras algunas de las cosas que llevas leídas, de fotografiar tumbado en la acera las torres Kio, que me gustan mucho menos que la torre de Pisa. Desde luego, ni se me va a ocurrir rugirle a los dos leones que adornan la entrada al Congreso de los Diputados, porque dado como está la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, tengo miedo a los que vayan a vigilar en aquel entorno que me den un disgusto de los cuerdos. En cambio, he disfrutado y disfrutaré de las grandes obras de uno de los grandes museos más importantes del mundo, el Museo del Prado. Te recomiendo ver la gran colección de bonsáis que hay dentro del Real Jardín Botánico y admirar los magníficos frescos de Goya de la ermita de San Antonio de la Florida, asombrarte ante el cielo estrellado en el planetario de Tierno Galván, ponerte a tono con el mejor mojito de Madrid, comer, pues eso no puede faltar, un buen plato de cocido madrileño o de la especialidad más exótica que se te ocurra,
Y por supuesto tomarte una rica caña, lo cual hago muchas veces con viejos y nuevos amigos, porque en la Villa del Oso y del Madroño las tiran especialmente bien. Por lo tanto, para que puedas interpretar adecuadamente lo que viene a continuación, te quiero dejar claro que no tengo nada absolutamente en contra de esta ciudad, y muchísimo menos en contra de sus habitantes. Fíjate si soy bueno, que ni siquiera tengo nada en contra de sus 3 equipos de fútbol, cuyos interesantísimos entrenamientos vemos un día sí y otro también, sobre todo en su versión blanca, en las distintas televisiones que nos alegran la vida con esos correteos de tan privilegiados y retratados deportistas. Te aseguro que esos fornidos muchachos son un ejemplo y un estímulo para mí por la cantidad de veces que, por lo que veo siguiendo sus distintos y variados looks, visitan al peluquero. 16.4.2. Un modelo inconveniente. No voy a hablar aquí de la ciudad y mucho menos me voy a atrever a criticarla. Lo que me preocupa de Madrid, y por eso estoy escribiendo estas líneas, es el modelo, lo que significa Madrid como concepto. Y todo ello en relación con las declaraciones de Cristina Cifuentes, porque aunque ella es la presidenta de una comunidad autónoma, es obvio que la misma se beneficia de las enormes ventajas que de dicho modelo conlleva. No sé si te habrás fijado, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que a medida que se ha ido centralizando la vida política española, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, se ha ido, en cambio, centralizando fortísimamente el poder institucional, el poder económico, el poder financiero y el poder mediático, el poder cultural y toda clase de poderes. Pues bien, amigo o amiga lectora, con ello se ha configurado una realidad incontestable de este proceso de contribución, un verdadero tsunami. La única localidad y por relación la comunidad autónoma que se ha beneficiado ha sido la capital de España, Madrid. Aquí tendría que haber empleado el nombre de la ciudad como concepto, es decir, entre comillas, pero creo que me entiendes perfectamente. Tomando como referencia Cataluña, cuyo PIB era de 199.786 millones de euros en 2014, y comparándolo con el de la Comunidad de Madrid, 197.699 millones en ese mismo año, es obvio que la primera es algo más importante o grande, si se quiere, que la segunda en términos de tamaño de sus respectivas economías. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces es más grande Madrid que Cataluña en términos de poder? Déjame darte la respuesta. La diferencia es abismal a favor de la primera. En el mismo año al que acabo de hacer referencia en el párrafo anterior, el historiador catalán Borja de Riquer valoraba de la forma descarnada que te voy a transcribir la situación creada. Estamos ante una situación sutil, forma de apropiación de España por parte de Madrid. La enfática defensa de la nación española hecha por muchos políticos y los intelectuales de Madrid es una forma hábil de proteger el modelo Madrid. Aunque esta gran concentración de poderes solo beneficia a una minoría pequeña, a una élite integrada por buena parte de los máximos dirigentes de los partidos españoles, por directivos bancarios y de multinacionales, por altos técnicos de la administración pública, por ejecutivos de empresas, por algunos profesionales e incluso por algunos intelectuales. Y por si esto fuera poco, añadía a continuación lo siguiente. Esta minoría privilegiada, como controla también buena parte de los medios de comunicación, ha logrado difundir la falacia de que está defendiendo la nación de todos los españoles, cuando de hecho protege su modelo de gobernar y decidir. No sé si las duras palabras de este distinguido historiador serán verdad, pero sí te puedo trasladar mi propia percepción, con conocimiento de causa muy directo. En el año 2015 y desde hace tiempo, en el Estado español y en el Reino de España, la gran mayoría de las claves y expresiones del poder están en Madrid. Con lo cual, la famosa España de las autonomías tiene cada vez más el aspecto de un Estado centralizado. Obviamente, como dice el refrán, para gustos están los colores. Apoyándome en tan permisiva definición, te aclaro, con el riesgo de que me taches de rarito, que a mí también me gusta mucho más el modelo descentralizado que el centralizado. Me seduce, por ejemplo, más que el actual modelo español, el que veo en el país líder del mundo, Estados Unidos. El gobierno y el Congreso están en Washington. Las finanzas se concentran en Wall Street, en Nueva York. El mundo de Internet y la tecnología se asientan en California. Y puestos a hablar del mundo empresarial, quizá no te suenen los nombres de las ciudades donde se encuentran las sedes de los principales y poderosos elementos multinacionales, como la de Microsoft, que puedes encontrarla en Redmond. ¿Te suena esta ciudad? La de IBM se encuentra en Armonk. ¿Sabes dónde se encuentra? La de Apple la tienes en Cupertino. La de General Electric en Fairfield.
y así hasta el infinito. Me gusta más también la configuración de Suiza, la de Alemania y países similares en los cuales todo no está concentrado en un absorbente punto. Me acusará sin duda de romántico, de soñador, pero ¿qué le vamos a hacer? Si es por lo que acabo de escribir, lo soy. A mí me agrada más el poder distribuido y no concentrado en manos de unos pocos que al final contribuyen una élite para sus propias ideas, dinámicas e intereses. Creo que el actual presidente en 2015, Mariano Rajoy Brey, quien ante la complicada situación se presentaba de cara al 16 Congreso de su partido, celebrado en Valencia en el año 2008, indicó algo así como que algunos creían que España era 50 personas que residían en Madrid. Al parecer eso ni le convencía ni le convenía, pues a este autor, amigo tuyo, en esto le ocurre algo parecido. 16.4.3. Una poderosa aspiradora. Como estoy seguro de que, aunque me califiques de soñador, no me he imaginado esta frase, creo que la misma define muy bien el modelo hacia el que se está avanzando paso a paso. Un modelo que, a mi modesta opinión, es negativo para España. Quizá me preguntes por qué. Te digo con gusto porque está propiciado su desertización. Por el efecto aspiradora de recursos, empresas, talento, capacidades que están ejerciendo desde Madrid en relación con el resto del Estado. Esto sin duda produce y generará en un futuro tensiones muy importantes, de las que ya tenemos alguna ante los ojos, con aquellos territorios que cuenten con partidos políticos, ideas y personas que no quieren ser absorbidos por la citada aspiradora. El 3 de marzo se celebró en Bilbao, a iniciativa del gobierno español, el Foro Global España 2014, al que acudieron relevantes personalidades. El organizador del evento fue el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, quien señaló que el propósito de celebrar en Bilbao un evento de estas características había sido trasladar una imagen diferente de España. España es algo más que Madrid, como tituló la prensa. Pues bien, estoy totalmente de acuerdo con este secretario de Estado y hay que felicitarle y agradecer su iniciativa. Gracias a ella, Bilbao, como en aquel programa de televisión española que se hizo popular hace 50 años, fue reina por un día. Los otros 364 de 2014, ¿sabéis quién fue? Exacto, lo has adivinado. Madrid. 16.4.4. Madrid disfruta de una llamativa situación discriminatoria. Pero está claro, con todo lo anterior, no te quiero trasladar ningún tipo de opinión política, porque todas son respetables. Lo que estoy exponiendo es una simple opinión personal. Confío en que no la consideres una opinión simple, que quiero relacionarla con las acusaciones que se hicieron contra el concierto económico y por extensión a Euskadi de disfrutar de un sistema que supone una discriminación. Desde la perspectiva de lo que quiero trasladarte en este epígrafe, me parece correcto lo que señalaba el 31 de octubre de 2013 un conocido articulista, Xavier Vidal-Foix, director adjunto del País, cuando apuntaba que la verdadera posición privilegiada corresponde a Madrid, entendiendo como tal a la capital. Está claro que la negrita es mía. Proponía, por ello, descartar al Madrid Distrito Central de la lista de autonomías normales. Quizá, por ello, un conocido dibujante y escritor sevillano, Miguel Brieva, componía una imaginativa solución en la historia que puedes ver a continuación ilustrada en el estilo de la publicidad de mediados del siglo pasado que la caracterizaba. Precisamente, la página 58, Cultura y Sociedad, ponía: en un oscuro laboratorio, dos científicos locos hacen de las suyas. ¡Zambomba! Doctor Zoócrates, acabo de dar con una solución al problema vasco y a todos los demás desencuentros territoriales del país. ¿Así? ¿Cuál sería? Independizar Madrid. Me gusta. Es del tipo de idea descerebrada e insensata que podría funcionar. Pero... ¿y cómo llamarías entonces a todo lo que quedaría? Espera un momento. Muy sencillo. Euskadiz. Volviendo a las palabras de Xavier Vidal-Foix, este destacado periodista defendía esta idea, con la cual personalmente estoy de acuerdo, basándose en las ventajas que puede exhibir en estos momentos Madrid ciudad. Su fortísima dotación de infraestructuras públicas, su enorme nómina de funcionarios de la administración central, en su sentido más amplio, un factor desestabilizador del concurso en épocas de crisis,
sus muchísimas sedes corporativas, el 60% de las empresas del IBEX con tendencia creciente, su monopolio total en organismos de la administración central. A esto puedes añadir otras expresivas referencias, como que en 2012 el 64% de la inversión extranjera que llegó a España se dirigió a Madrid, y en 2013 el 54,6%. En solo 2 años se invirtieron allí 17.929 millones de euros, el 61% del total español, mientras en Euskadi se recibió solo 1.411 millones, un 4,8% del total, es decir, claramente por debajo de su peso en el Producto Interior Bruto, como le ocurrió al resto de comunidades autónomas, excepto Cataluña, donde se invirtió el 25% de los fondos. Podríamos añadir a este apunte algunos otros más, muy significativos. Primero, recordemos en primer lugar la situación del Ayuntamiento de Madrid, con un endeudamiento de 5.938 millones de euros al finalizar 2014, como consecuencia de que el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, emprendió, siendo alcalde de esta ciudad, una serie de obras faraónicas sin tener recursos para ello. La ciudad, que la seguía en endeudamiento en aquellas fechas, Barcelona, tenía un pasivo de 978 millones de euros, lo cual, aun siendo alto, representa un pequeño 16% de la de Madrid. Como recordatorio podría citarte algunas de aquellas realizaciones que respondían a los aires de grandeza del regidor madrileño: cubrir la autopista urbana M30, construir el estadio de la Peineta y parcialmente el vecino centro acuático, establecer la nueva sede del ayuntamiento en la Plaza Cibeles, en el antiguo edificio donde se encontraba la central de correos, con un costo de 530 millones de euros y unos gastos de rehabilitación y reforma de otros 124. Todo ello no con cargo a los impuestos de los madrileños, porque lo que se trataba era de ganar elecciones, sino apoyando por créditos generosos de bancos complacientes, como los más de 1.200 millones concedidos por la quebrada Caja de Ahorros de Madrid. ¿Crees que los recuperarán algún día tras una dramática subida de impuestos? Mientras ese ayuntamiento presenta un endeudamiento clamoroso que le ha obligado a pedir ya tras 3 rescates para el pago de sus proveedores, el de Bilbao acreditaba una gestión financiera muy ortodoxa, con solo 8,6 millones de euros a la misma fecha. ¿Alguien puede dudar que la deuda de la capital española no las pagará al final el Estado, es decir, todos los españoles? Y de la misma forma, ¿alguien puede dudar que si ese déficit tan espectacular se hubiera producido en alguna de las capitales vascas, esas deudas las hubiera tenido que pagar los contribuyentes del correspondiente territorio de Euskadi, tras una severísima crítica a los gestores municipales? Segundo, y dado que estábamos hablando de discriminación, podríamos citar los sensibles déficits comparativos que tenemos los vascos en dotaciones de infraestructuras en relación con la superdotada capital del reino. Un ejemplo claro de sobredotación lo tienes en las autopistas radiales de peaje. En el año 2013 y en los primeros meses de 2014 vimos cómo se situaban en concurso de acreedores las 4 que rodeaban Madrid: la AP41 de Madrid a Toledo, la M12 que lleva al aeropuerto de Barajas, hoy llamado Adolfo Suárez. En su conjunto tenían acumuladas unas pequeñas pérdidas de solo 3.600 millones de euros y deudas con el sistema bancario de 4.500 millones de euros. Unas cifras escandalosas que son un buen ejemplo de desmesura. Y de todo ello seguro que te asaltará la misma duda que a mí. ¿Quién pagará esas deudas? ¿La comunidad autónoma que ha disfrutado de esas infraestructuras? ¿Los acreedores que la concedieron con tan generoso apoyo? ¿O el propio Estado? En ese caso, para que no te estrujes el cerebro, te voy a dar la respuesta. Los ministerios de Hacienda y Fomento anunciaron a finales de marzo de 2014 su decisión de proceder a la nacionalización de las 9 concesionarias de autopistas quebradas. La propuesta de estos 2 ministerios a los acreedores fue aplicar una quita del 50% de la deuda total. Estamos hablando, por lo tanto, de perdonar más de 2.250 millones de euros y asumir el pago del resto por parte del Estado, mediante la creación de una empresa pública con el objetivo, que en mi opinión es algo así como el sueño de una noche de verano, de intentar que el mantenimiento de dichas autopistas no cueste mucho más al Ejecutivo Central. Como señalaba acertadamente un editorial de La Vanguardia el día 27 de marzo de 2014, el gran perjudicado es el contribuyente que se ve obligado a asumir las pérdidas del negocio en cuyos beneficios
no tenía ninguna participación. En suma, este es un desgraciado capítulo más que suma a la escandalosa historia del despilfarro registrado en las obras públicas de los años de alegría y responsabilidad económica que vivió España y que tan caro ha costado al país y a sus ciudadanos. Como es lógico, no todo el mundo está de acuerdo con esta solución y por ello la banca internacional, que estima que con esta fórmula puede perder 350 millones de euros, ha manifestado públicamente que la propuesta, si acaba trasladándose al Consejo de Ministros tal y como está planteada, la llevaremos a los tribunales españoles por inconstitucional y a Bruselas. Por su lado, el entonces vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la competencia, Joaquín Almunia, solicitó al gobierno español información sobre esta operación, con la que el Ejecutivo Comunitario no había estado involucrado hasta ese momento. Bruselas determinará si el plan del gobierno español supone una subvención estatal y en este caso, si es positivo, examinará las medidas si se ajustan a las normas sobre ayudas públicas. Si no es así, podría vetar la operación u obligar a modificarla. La ministra Ana Pastor ha declarado en repetidas ocasiones que el rescate de estas infraestructuras ruinosas no costará ni un euro a los españoles. Sin embargo, Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, que en estos momentos puede ser considerado como economista de cabecera del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señalaba en abril de 2015 su desacuerdo con esta manifestación. No es correcto decir eso. Sí costará dinero a los españoles. Y ahora te ruego que te traslades conmigo a Euskadi y que valores desde nuestra realidad territorial una situación parecida. ¿Crees que el contribuyente español hubiera soportado el coste gigantesco de unas de las autopistas sin tráfico con cargo al Estado, es decir, a sus bolsillos, y además situadas en el irredento territorio vasco? Y sin movernos del mismo sitio, también quisiera preguntarte, ¿no te parece llamativo el escándalo que se suscitó con las famosas vacaciones fiscales, que supusieron una ayuda de unos cientos de millones de euros a distintas empresas con el objetivo de ayudar a que la propia empresa y economía vasca se recuperasen de una situación de gravísima crisis en la que se encontraba? Y ahora se vayan a poner miles de millones de euros sobre la mesa para cubrir un error de gestión catastrófico por parte de los que concedieron las autopistas, de los que las financiaron, las construyeron y las explotaron. Las ayudas a estas empresas y a la banca no son, en este caso, ayudas de Estado. Las respuestas a estas cuestiones y a otras que sin duda, como eres mucho más inteligente que yo, se te habrán ocurrido, las te dejo a tu criterio. Tercero, en la misma línea, España disfruta de la red de alta velocidad más extensa del mundo, después de la de China. En agosto de 2015 se había anunciado que esta red sería de más de 4.000 kilómetros a finales de 2016 y podría llegar a contar con 5.525 kilómetros. Pues bien, los vascos seguimos sin disfrutar de un solo kilómetro de funcionamiento. Y sin embargo habremos pagado con nuestros impuestos el 6,24% de esos kilómetros, un total de 245 kilómetros, además de una parte correspondiente del déficit de Renfe, que en 2014 perdió 209 millones de euros, como consecuencia de que el despliegue de la alta velocidad ha disparado los números rojos de esta antigua empresa estatal. Todas las líneas de alta velocidad, reflejando la concepción centralista de un Estado que, sin embargo, está estructurado políticamente en 17 comunidades autónomas, salen, llegan o atraviesan Madrid. La mastodóntica cantidad de más de 50.000 millones de euros que el Estado ha invertido en la alta velocidad ferroviaria beneficia fundamentalmente a Madrid. Lo puedes con claridad en el mapa que figura a continuación, que refleja la situación del AVE en mayo de 2015, lo cual significa que cuando puedes leer estas líneas habrá cambiado seguramente a mejor para la capital de España, pues Adif ha señalado que pretende inaugurar 1.000 kilómetros más este año. Y de hecho, cuando escribía estas líneas se prolongaba la línea de Madrid hasta Palencia y hacia León. Alta velocidad. Y después de las elecciones, ¿qué? Ahí estará la forma de ramal hacia Málaga, hacia Cádiz, pasando por Sevilla, el ámbito en dirección hacia Alicante y a partir de ahí un intento de ramal hacia Castellón y hacia Almería. El ramal que intenta ir hacia el ámbito de Zaragoza, Barcelona y Girona. Un intento de conexión con Galicia a través de León. Y luego otras propuestas, pero siempre desechando el corredor atlántico y el corredor mediterráneo. Pero bueno,
Como puedes ver en este mapa, un valenciano que quisiera trasladarse en AVE desde la tercera ciudad española por población hacia la segunda, Barcelona, situada a 351 kilómetros, tendría que recorrer 976 kilómetros, porque tendría que ir Valencia, Madrid, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Barcelona. Es decir, pasar por Madrid. Aunque habrá que felicitarle porque tiene suerte, y es que a Bilbao, o a Vitoria-Gasteiz, o a Donostia-San Sebastián, tendría que desplazarse en coche, o en avión, o en moto, o en bicicleta, porque el AVE ni está ni se le espera hasta, y aquí dice 2019. Estamos hablando de 2015, pensaban en 2019. Por ahora, nota del futuro, se atrasó. Como puedes ver, la discriminación que sufre en Madrid es clamorosa, porque el primer AVE salió de allí hacia Sevilla en el año 1992. Y a las capitales vascas, si hay suerte, solo llegará 27 años después. Son algo más dicho desde el futuro. Para que no se quejen ni los vascos ni las vascas, que para eso tienen ese sistema diabólico que se llama concierto. Cuarto, y ese mismo valenciano que quiera trasladarse a Bilbao después de disfrutar unas fabulosas instalaciones de la T4 en el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez, que los vascos han contribuido a construir y a mantener con el 6,24% del cupo, porque los aeropuertos son competencia estatal y no han sido transferidos por ahora a la comunidad autónoma del País Vasco, tendrán que proveerse de un práctico paraguas, no solo para protegerse del endiablado clima vasco, sino de las numerosas y vergonzosas goteras del aeropuerto de Bilbao, una constante en el tiempo, a pesar de tratarse de uno de los 14 aeropuertos con beneficios. De los 48 que regena AENA en el año 2014, ingresando nada menos que 50,6 millones de euros. Aunque te parezca increíble lo que voy a contarte, en noviembre de 2014 se anunció que el aeropuerto de Bilbao eliminaría las goteras dentro de un plan para mejorar la atención al pasajero, ante una inversión estratosférica de 2 millones de euros. Pues 6 meses después, en mayo de 2015, lo que se optó fue por colocar jardineras justo debajo, para disimular las goteras, sustituyendo a los plásticos amarillos que recogían las aguas de las filtraciones que caían del techo. 2 por el precio del 1. Solucionadas las goteras y el riego de las jardineras. Un win-win de todo éxito. 16.5. La concepción centralizadora en un estado descentralizado es muy negativa y lo será más en el futuro. Todo lo anterior es llamativo, quedaría en un nivel de las diferencias existentes en España en la distribución del gasto público estatal, si no reflejara que la España de las autonomías está construida sobre una concepción centralista basada en la estrategia clara de primar a la capital del reino sobre las otras ciudades y territorios del Estado español, creando así una clara discriminación entre unas y otras. Parece, decía José Manuel Castells en un artículo publicado en octubre de 2014, como si parafraseando Montesquieu, los sustentadores del poder político real piensan que España es Madrid más algunos pequeños territorios periféricos. Si te interesa profundizar en este tema, te recomiendo la lectura del conocido libro del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Germà Bel, titulado España, capital París, publicado en 2012, en el que se analizan las consecuencias económicas y políticas del modelo de comunicaciones de estructura radial en lugar del transversal implantado en España desde la llegada al poder de Felipe V en el siglo XVIII. Afortunadamente, algunas capitales han resistido el tirón madrileño, podríamos citar otras, pero además del éxito de Bilbao, gracias al brillante trabajo de las instituciones vascas y al ayuntamiento de Quibro, encabezado por el recordado alcalde Iñaki Azcuna y su potente equipo, y de los avances que son apreciables en Donostia, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y no resaltar por su significación en el de Barcelona, una ciudad a la que, como decía Xavier Vives, el 20 de febrero de 2014, todo el mundo quiere venir a visitar y también a estudiar, a investigar. Por eso se empieza a oír y a leer que la salvación de Madrid es copiar a Barcelona. Pero no te asustes, solo en el terreno turístico, pues Barcelona, con 6,3 millones de turistas internacionales en ese año 2014, cuarto destino europeo tras Londres, París y Roma, es también la ciudad que más interés despierta entre los inversores especializados en el sector hostelero, después de Londres, París y Berlín. Como expresiva referencia, la capital de Cataluña ha pasado de ofrecer alojamiento
a los que visitan de los 118 hoteles del año 1990 a los 377 de 2015 para dar acogida a más turistas de los que visitan anualmente Brasil, Argentina o Australia. Todo un exitazo que puede explicar, unido a la necesidad de encontrar una salida al enconado conflicto con Cataluña, por el que se ha comenzado a oír el nuevo run run de que España debería contar con una doble capitalidad, Madrid y Barcelona. El historiador catalán Borja de Riquer escribía en septiembre de 2014 que el político catalán Manuel Durán y Bas, en una carta dirigida a su amigo Francisco Silvela, escribía lo siguiente: va penetrando en todas las clases sociales de Barcelona la doble idea de que en Madrid se desdeña en general todo lo que no son intereses exclusivos de la corte y que se tiene mala voluntad a Cataluña. Y esta doble idea va uniendo a todas las clases sociales hasta aproximando a todos los partidos. Lo cierto es que Madrid y Cataluña no se entienden. Pues bien, este texto, que habrá aparecido de absoluta actualidad, sin embargo, fue escrito en 1881, 3 años después del nacimiento del concierto económico. Como puedes ver, hay amores eternos, pero también al parecer desencuentros que no les van a la zaga. Pero a pesar del éxito de Barcelona, lo que denominaba al principio Madrid como concepto, sigue cada vez más lozano y pujante, como destacaba Antón Costas, un reputado catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente del influyente Cercle de Economía de Cataluña, en un interesante artículo publicado en el suplemento Negocios del País el 1 de diciembre del año 2013, titulado España necesita un nuevo contrato social, entendiendo por tal el acuerdo sobre la forma de organizar la vida en común que necesita una sociedad pluralista y abierta para poder funcionar. El llamado modelo español de transición hoy muestra cierto agotamiento en algunos de sus aspectos básicos. Entre otros, citaba este artículo como cuestiones a transformar las relaciones laborales, el modelo productivo, las prioridades de gasto público, la reforma fiscal, la financiación de las administraciones territoriales, el modelo de financiación de los servicios públicos básicos proveídos por las comunidades autónomas y sus ayuntamientos, presenta graves deficiencias e inconsistencias que generan agravios. Con todas sus propuestas estoy básicamente de acuerdo, pero ponía también el acento, en sexto lugar, en el papel del Estado en el reequilibrio económico y territorial. Al tocar este punto, Antón Costas destacaba un hecho llamativo, pero que espero que ya no te resulte sorprendente después de haber leído lo anterior: el que solo haya dos organismos del Estado fuera de Madrid. Y cuando conozcas cuáles te vas a sorprender, como me ocurrió a mí: la Escuela Militar de Zaragoza y la Escuela Jurídica de Barcelona. El tercero, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que estaba en Barcelona, acaba de ser retrasladada a Madrid. No hace falta que te diga que son cientos y cientos los organismos públicos que forman parte de la Administración Central del Estado. En la misma línea, Juan José López Buriol, un inteligente notario y miembro del influyente Cercle de Economía catalán y frecuente colaborador de distintos medios de comunicación, escribió un interesante artículo el 1 de febrero de 2014 titulado La península inevitable, en el que recordaba su idea de que la dialéctica política dominante en la España del futuro no estaría en la contraposición de derecha a izquierda, ni en el antagonismo entre el nacionalismo español de matiz castellana y los nacionalismos periféricos, sino que se centraría progresivamente en la contraposición de intereses en el centro, el Gran Madrid, y las comunidades de la periferia, es decir, no solo las comunidades históricas con una identidad diferenciada, sino también las comunidades emergentes. Añadía, confirmando lo que vengo defendiendo en este capítulo, que el debate estaba centrado en si España se articulaba como una pirámide de poder cuyo vértice se hallaba en Madrid y estaba integrado por unos pocos miles de personas, o bien se conformaba como una red de diversos nudos que participaban de manera efectiva en la adopción de las decisiones que a todos afectaban. Y por si las cosas no estaban claras, apuntaba que no existe el problema catalán, existe el problema español de la estructura territorial del Estado que aflora cada vez que España recupera la libertad y cuya manifestación más patológica es la concentración de poder en una casta que lleva siglos asentada sobre el Estado. Esta afirmación puede parecer carente de contenido real, pero se confirma cuando se observa la estructura económica del conglomerado central al que conocemos como Madrid. Como es, el señor López Buriñol hace una descripción contundente de la realidad que venimos comentando y terminaba su artículo con la petición de que personalmente suscribo: España no es ni puede ser
un conjunto de provincias pastoreadas desde Madrid, con criterios de un centralismo definitivamente caduco. 16.6. Es injusto que el concierto sufra por un estereotipo intolerable. Con todo lo anterior y muchos ejemplos parecidos que pasan absolutamente desapercibidos, es obvio que de existir una situación de discriminación en el Estado, este sin duda se encuentra en Madrid. Entendida, de nuevo, no como ciudad, sino como un concepto. Y sin embargo, son mínimas las voces que así lo proclaman. En cambio, máximas las que cuelgan ese San Benito a Euskadi por disfrutar del concierto económico, cuando además, como has visto en el capítulo en el que se ha tratado de desmontar la calumnia de que el concierto crea un paraíso fiscal en Euskadi, de haber uno en el Estado, se ha situado en Madrid. En esa línea, un excelente periodista, de los más informados, como es Fernando Onega, escribía en La Vanguardia en marzo de 2015 que parece increíble, pero me aseguran que 200.000 personas, la mayoría catalanas, se han ido a vivir a Madrid porque en Madrid se pagan menos impuestos. Si el dato es cierto, la política fiscal provoca tantos destierros como ETA en la época de plomo, una manifestación muy clarificadora, ¿no te parece? Por tanto, con desafortunadas e injustas declaraciones como las de la presidenta Cristina Cifuentes, se ha creado un estereotipo que, por el bien futuro del concierto, hay que refutar y, ¿por qué no?, combatir. Y ello no solo se puede hacer con transparencia y argumentos sobre la realidad del concierto, sino también con información sobre cuestiones relacionadas con la distribución del gasto público estatal que son desconocidas o son ocultadas, creando convenientes cortinas de humo. Una muestra más de esta táctica de desviar la atención hacia el sistema concertado la tenemos en las manifestaciones del director general de tributos de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats, quien en un simposio sobre la financiación autonómica organizada por UPyD, partido que viene defendiendo insistentemente la necesidad de eliminar el concierto, en la propia Asamblea de Madrid defendía el 30 de noviembre de 2013 que Madrid considera escandaloso que el País Vasco y Navarra no aporten a la solidaridad. Y para que veas, confirmando que los vascos somos unos privilegiados, en su comunidad autónoma se anunciaban rebajas de impuestos mientras en Euskadi los suben. Para no recordar, de nuevo, la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio allí existente y otras minucias similares que he contestado en el capítulo antes citado. La injusta y manipulada proliferación de este tipo de mensajes está haciendo mucho daño al concierto económico y lo seguirá produciendo, salvo que sean equilibrados con una adecuada estrategia. A mí no me toca definirla, sino a nuestras instituciones. Pero si pudiera hacer una humilde sugerencia, aunque suene naif, pienso que es totalmente necesario el desarrollo de una inteligente política de comunicación, de contactos políticos al máximo nivel con los responsables de los partidos estatales y de gobernantes autonómicos que actúan como permanentes francotiradores en relación con el concierto. ¿Crees que se podrá lograr algo en este campo? Personalmente lo dudo, porque los estereotipos, los sanbenitos, las calumnias son muy difíciles de eliminar, pero hay que intentarlo, porque está claro que algo hay que hacer. Y además plantearlo ASAP, una expresión que se utiliza mucho un jefe americano que estuvo allí con los años 70 del siglo pasado para expresar as soon as possible, tan pronto como sea posible. No sé si sabes que este calificativo de San Benito, que he repetido ya varias veces, es sinónimo de infamia, pues se llamaba así a la prenda utilizada inicialmente por los penitentes católicos para mostrar público arrepentimiento de sus pecados. Más adelante se empleó por la Inquisición española para señalar a los condenados por este temido tribunal que operó en España desde 1478 hasta 1838. Es decir, hasta 40 años antes del primer concierto económico. ¿Nos lo tendremos que poner los vascos y las vascas para expiar nuestros pecados de discriminación? Y hasta aquí, sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpen.